Buen día. Continuamos con el curso de C++, sección 2, manejo de arreglos, tema 3, vectores de caracteres. En lecciones anteriores ya hemos aprendido a utilizar lo que son los vectores. Se podría decir que una variable posee varias casillas en las cuales guarda distintos valores. En el caso de que sea un entero, en estas 4 casillas yo podría guardar 1, 2, 3, 4, cualquier número de tipo entero. En este caso, este vector consiste en un vector de caracteres, es decir, en cada casilla yo puedo guardar un carácter, y repito, solamente un carácter. Mediante los vectores de caracteres, aprovechando cada espacio por separado, yo puedo formar nombres, cadenas e incluso direcciones. Cualquier tipo de dato o información que esté compuesto por caracteres. Para la lectura, aún con los vectores de caracteres podemos continuar trabajando con la función scanf. Sin embargo, hay una función un poco diferente que es la función gets, la cual me permite ambas obtener cadenas de caracteres ingresados por el teclado, es decir, por el usuario, y guardados en una variable cuyo tamaño cumpla con lo necesario. Un ejemplo, esta variable con nombre vector va a ser un vector de tipo carácter de tamaño 4. Siendo de tamaño 4, yo puedo ingresar la palabra hola. Si este vector fuera solamente de tamaño 2, no podría ingresar dicha palabra. Si utilizamos la función scanf, debemos utilizar el código %s, que en inglés significa porcentaje string o cadena de caracteres. Y el resto de la estructura no cambia, ampersand y el nombre de la variable en el cual deseamos guardar dicha cadena de caracteres. La función gets, simplemente escribimos el nombre gets y dentro de los paréntesis vamos a colocar el nombre de la variable en el cual nosotros vamos a guardar dicha cadena de caracteres ingresada por el teclado. ¿Cuál es la diferencia entre scanf y gets? Scanf no acepta espacios en blanco. Por otro lado, la función gets sí acepta espacios en blanco. En otras palabras, cuando la cadena de caracteres consista en una sola palabra, podemos utilizar scanf sin ningún inconveniente. Mas, sin embargo, cuando vamos a hablar de nombres completos o direcciones, es decir, textos que incluyan espacios en blanco, lo recomendable es utilizar la función gets, el cual me permite también obtener ese espacio en blanco e introducirlo en la variable a forma de carácter. El espacio en blanco también puede considerarse un carácter. Al momento de la escritura, de aparecer dicha cadena en pantalla, se continúa utilizando la función printf, tal y como lo veníamos haciendo anteriormente. Lo importante es continuar con el porcentaje s, tal como lo hicimos en el scanf. En el printf utilizamos el comando para indicar cadena de caracteres y con eso simplemente imprimimos la cadena completa. Hay algo muy particular. En este caso, suponiendo que mi cadena se llame cadena, yo no tengo que indicarle cadena en la posición tal. Si yo hago eso, le estaría indicando al computador que me imprima solo un carácter en particular, es decir, el carácter que se encuentra en dicha posición. En este caso yo estoy enviando el nombre completo de la variable, solamente su nombre, y a través del porcentaje s, el computador entiende que yo quiero que me imprima toda la cadena, es decir, todos y cada uno de los caracteres que se encuentren en dicha variable. Funciones con cadenas de caracteres. Aquí vamos a repasar solamente 5 de las muchas funciones que se pueden realizar con vectores de caracteres. Cada una de estas funciones me va a permitir realizar una operación en específico
Y dependiendo de la manera como uno la utilice en el código, podemos generar diferentes programas para diferentes usos. La primera de las funciones es strcpy. Se conoce en otras palabras como string copy o copiar cadena de caracteres. Esta función copia una cadena en otra cadena, señalando, por supuesto, una variable origen o una variable destino. Como lo estoy indicando más abajo, string copy, origen y destino. A la parte izquierda, dentro del paréntesis, por supuesto, yo voy a colocar mi cadena de caracteres origen, al cual yo voy a introducirle una cadena de caracteres que va a estar ubicado a la derecha. La otra función es strcmp o string compare, en otras palabras, comparación de caracteres. Esta función me permite comparar dos cadenas de caracteres. Esta función es de tipo entero y su respuesta consiste en la siguiente forma. Cuando digo que una función es de tipo entero, quiero decir que al momento de utilizarla me va a devolver como respuesta un número de tipo entero. Más adelante vamos a profundizar un poco con lo que son las funciones. Por el momento, tengan en cuenta que cuando ustedes utilicen el string compare, el computador les va a devolver una respuesta. En este caso, un número, 0 o 1. Si el computador nos devuelve 0, significa que las cadenas son iguales. Que mi cadena, por ejemplo, que mi variable 1 es igual a mi variable 2. Si la respuesta es 1, eso significa que las cadenas son diferentes. Es decir, tengo dos cadenas de caracteres que no son iguales. Esta función, tienen que saberlo, es delicada incluso con las mayúsculas. Es decir, si a mi izquierda yo tengo manzana escrita completamente en minúscula y a la derecha tengo manzana con M mayúscula o manzanas en plural, ya ahí hay una diferencia. Esta función compara carácter con carácter, entonces tengan cuidado con eso. También tenemos el strcat o string cat. Visto de otra forma, concatenar cadenas. Esta función me permite concatenar una cadena de caracteres con otra cadena ya existente. Recordemos que al momento de crear un vector, en el caso de los enteros, estos están llenos de basura. Al momento de yo crear un vector de caracteres, si yo no le he asignado un valor inicial a ese vector de caracteres, esta función no va a funcionar. Tengan eso en consideración. La función, como ya lo indiqué, no funciona para cadenas vacías. Es decir, tenemos que tener una palabra ya escrita, por lo menos una letra, a la cual le vamos a concatenar otra cadena. Ya deben existir caracteres para concatenar, como se los indiqué. Para los que no entienden la palabra concatenar, quiere decir que yo tengo una palabra y voy a agregarle o voy a extender esa cadena de caracteres con otra palabra. Un ejemplo, si yo tengo a mi derecha manzana, coma, un espacio, y a la derecha tengo pera o cualquier otra fruta, al momento de yo decir strcat, yo indico qué cadena es la que tengo y qué cadena es la que deseo unir a la cadena existente. En el segmento de código vamos a ver un ejemplo de esto, entonces lo van a entender poco a poco. Y así como podemos concatenar cadenas, también podemos separar cadenas. Esto se realiza con la función strtoc o stringtoc. Esta función me permite sacar una cadena mediante un carácter asignado como separador. Me va a agarrar una cadena que posea varios caracteres y mediante un carácter que yo le especifique va a separar dicha cadena. Las nuevas cadenas resultantes pueden ser guardadas en un puntero de tipo carácter. Hasta el momento de este curso no hemos visto punteros, sin embargo, si quieren adelantar un poco, es un tema muy interesante. Y dicho en palabras sencillas, esta función
me permite, al momento de yo tener una oración, cada palabra está separada por otra palabra mediante un espacio en blanco, usualmente. Entonces yo puedo decir strtalk, agrego la cadena, y dentro de la opción de los caracteres separadores, o carácter separador, puede ser uno o varios, yo coloco un espacio en blanco. Entonces, ¿qué va a hacer la función? Va a separarme toda la oración, o va a sacar de toda la oración, palabra por palabra, separándolas por espacios en blanco. Y con un código particular me permite guardar cada una de esas palabras en otro vector de caracteres, que en este caso, hasta el momento, es un puntero. Como les digo, no hemos visto este tema todavía, pero por el momento mantengámoslo así. Y la última, pero no menos importante, la función strlen o string length. Esta función me permite saber la cantidad de caracteres que forman una cadena. Este conteo incluye espacios en blanco. En el ejemplo anterior yo tenía como vector la palabra hola. Si yo aplico strlen y le coloco dentro de los paréntesis la variable que dice hola, el resultado de esa función va a ser 4. Me va a devolver la cantidad de caracteres que yo estoy utilizando en ese vector. Si fuera una oración que posee espacios en blanco, todos los espacios en blanco también los va a contar. En resumen, va a contar cuántos caracteres tengo en la oración, 100, 120, los que sean. Y por supuesto hay muchísimas otras funciones para trabajar con vectores de caracteres. Yo me voy a enfocar en estas 5 particulares que son, a mi criterio, las que más se usan y son más que suficientes para la parte de código aplicada a este curso. Ahí abajo de la presentación tienen muchísimas otras funciones. Pueden revisarlas, pueden ver la documentación. No hay ningún inconveniente. Vamos ahora a un segmento de código. Muy bien. Para este segmento de código lo que vamos a realizar es un ejemplo de cada una de las 5 funciones que ya les mostré en la presentación anterior. La única diferencia de este código con lo que hemos visto anteriormente es que he agregado esta nueva librería que se conoce como string.h. Esta librería es la que me va a permitir trabajar con todas las funciones que comienzan con str, strtook, strcat, strcompare. Todas y cada una de esas funciones se encuentran aquí dentro de esta librería, entonces es necesario agregarla para que el sistema las reconozca. Comencemos por lo básico: lectura y escritura de cadenas de caracteres. Necesitamos un vector de tipo char, o en este caso, visto de otra forma, un vector de caracteres. Vamos a llamarlo cadena y vamos a darle un tamaño de 30 posiciones. Vamos a preguntar por el momento al usuario que por favor introduzca un valor en esa cadena. Voy a crear una segunda cadena. Va a llamarse cadena 2. Entonces, para el primer ejemplo vamos a utilizar la función scanf. Voy a solicitarle al usuario introduzca una cadena y utilizo la función scanf con el código %s ampersand el nombre de la variable cadena. Una vez que he recibido eso, yo lo voy a mostrar en pantalla. %s cadena. Repaso rápidamente. Solicito una cadena al usuario. Va a ser de tipo cadena de caracteres, por eso utilizo el %s, ampersand y el nombre del vector. ¿Por qué
el nombre del vector. Anteriormente, en los vectores enteros solíamos indicarle con un corchete la posición específica en la que íbamos a guardar un número entero. En este caso no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos solicitando al usuario una cadena de caracteres, dígase un nombre, una dirección, un apellido. No es un solo carácter. Es decir, yo no puedo especificarle al computador que me introduzca todo eso en una sola casilla. ¿Por qué? Porque en cada casilla yo puedo guardar sola y únicamente un carácter. Si yo decido si guardar la J o si decido guardar Jesús completo. Por eso es que hay que enviarle simplemente el nombre del vector. Una vez ya recibo esto, voy a mostrarlo por pantalla. Vamos a correrlo. Por cierto, antes de ejecutar esto, recordemos la función fflush. Ya la utilizamos creo que en el tema 1. Esta función me asegura que no voy a tener basura en el buffer del computador. Así sí. Entonces, corro la cadena, corro el código. Introduzca una cadena. Vamos a introducir la palabra casa. Y ahí está. Su cadena fue casa. Como les mencioné en las diapositivas, scanf no recibe espacios en blanco. Se los voy a comprobar ahora. Voy a decir la casa. Fíjense cuál es la cadena. Simplemente agarra la. ¿Por qué? Porque la función de scanf recibe cadenas de caracteres hasta el momento en que encuentra un espacio. Entonces, más de una palabra se considera una oración. Y para yo guardar una oración voy a necesitar otra función. Ya les mostré cómo se hace con scanf. Ahora vamos a hacerlo con la función gets. Igualmente pueden utilizar el fflush. Esta es toda la diferencia. La función gets me permite obtener toda una cadena de caracteres, incluyendo los espacios en blanco. Y dicha cadena la voy a guardar en mi vector que se llama cadena. Recordemos que este vector tiene un espacio de 30 caracteres, es decir, tengo que cerciorarme que lo que el usuario introduzca sea menor a 30 caracteres. Vamos a correr el código para que lo puedan observar. Ahora yo sí puedo introducir la casa es azul. Y la función gets me está agarrando la oración completa y lo introduce en la variable que se llama cadena. De esta manera podemos escribir en los vectores de caracteres. Y de esta manera sencilla, como ya lo veníamos trabajando, podemos mostrar su valor por pantalla. Ahora vamos a realizar un ejemplo utilizando la función strcopy. Empecemos por algo sencillo. La función strcopy, a diferencia de la función strcat, sí me permite inicializar un vector de caracteres. Entonces yo puedo realizar lo siguiente. Voy a asignarle un valor inicial a mi vector de caracteres llamado cadena, y su valor va a ser hola mundo. Voy a mostrar dicha cadena por pantalla. Voy a mostrar esta cadena por pantalla.
como ya lo sabemos hacer, bien. Una vez que haga esto lo hago simplemente para que ustedes observen la utilidad de esta función. Cadena en este momento no vale nada, está recién creada. Al momento de yo decirle strcopy, estoy diciendo, cópiame aquí lo que se encuentre aquí. En otras palabras, el destino la cadena de caracteres que se encuentre a la derecha, yo la voy a guardar en la variable que se encuentra a la izquierda. Y con esto ustedes podrán observarlo. Ahora, una vez que eso esté listo, yo voy a solicitarle al usuario que me introduzca otra cadena de caracteres. ¿Y esto lo voy a hacer con qué objetivo? Para que ustedes vean que la función stringCopy no concatena, de hecho reemplaza lo que se encuentre dentro de la cadena con lo que nosotros le estemos indicando a la derecha de dicha función. Es decir, al momento de yo realizar el stringCopy por segunda vez, la palabra o la sentencia hola mundo desaparece completamente. Se lo voy a demostrar. Introduzca una cadena. Cadena 2. Y lo que el usuario me introduzca en cadena 2, yo lo voy a copiar en la variable cadena. Esto también es válido. Recordemos que un vector de caracteres, ¿qué es? Simplemente, precisamente en eso, en una cadena de caracteres. Entonces, yo puedo indicársela de manera manual o puedo indicársela mediante variables. El resultado de esto, la palabra que el usuario introduzca y que va a ser guardada en cadena 2, va a ser copiada reemplazando el valor que contenga la variable cadena. Y simplemente vamos a mostrarlo. Vamos a decir nueva cadena y mostramos la misma variable cadena. Vamos a correrlo para que lo vean. Comienza el código, stringCopy, cadena, hola mundo. Guardo hola mundo en cadena y lo imprimo por pantalla. Aquí está. La cadena es igual a hola mundo. Me solicitan que introduzca otra cadena. Vamos a decir, y aprovechando que estamos utilizando la función gets, podemos introducir inclusive una oración. Podemos decir el ordenador blanco. Una vez que yo dé enter, el computador va a guardar dicha cadena en cadena 2 y la función strcopy va a reemplazar esa sentencia o esa oración y lo va a colocar dentro de la variable cadena. Cadena antiguamente era hola mundo, más sin embargo, como se los indiqué, stringCopy va a reemplazar ese valor y simplemente me lo va a mostrar en pantalla. Ahí está. Nueva cadena, el ordenador blanco. Moraleja del asunto, cuando utilicen la función stringCopy, tengan cuidado de no sobreescribir información que sea útil para ustedes. Ahora vamos a realizar un ejercicio utilizando la función stringCMP o stringCompare. Recordemos que la función stringCompare simplemente me compara dos cadenas de caracteres. Si las cadenas son iguales, me devuelve el valor 0. Si las cadenas son diferentes, me devuelve el valor 1. Entonces, vamos a asignarle unos valores por defecto a cadena
y a cadena 2 para ver cómo funciona. Podemos utilizar el string copy, que me permite inicializar una variable, y yo voy a decir que cadena va a ser igual a manzana. Cadena 2 va a ser igual a pera. Y ahora, simplemente para que ustedes vean la respuesta del string compare, voy a imprimirles su resultado. String compare, como se los indiqué, es una función de tipo entera. Me devuelve un valor entero. Por ende, para yo mostrar ese número en pantalla, yo voy a utilizar el porcentaje de. Y aquí en el printf voy a realizar la función y quiero que me compare cadena con cadena 2. En este momento cadena es manzana, cadena 2 es pera. El resultado de esto debería ser 1. Vamos a correrlo. Y aquí está. De hecho, menos 1. Imagínense. Sin embargo, si yo agarro ahora cadena y le pongo de valor pera, al correr esto, el resultado es 0. Entonces, la función string compare está funcionando y trabaja de esa manera. Dejemos cadena como pera y ahora vamos a realizar un ejercicio sencillo. Vamos a solicitarle al usuario que nos introduzca una fruta, y si esa fruta es igual a la que tenemos guardada por defecto en cadena, el computador simplemente nos dirá si la cadena introducida por el usuario es o no es la cual nosotros tenemos preasignada. Entonces solicito al usuario que introduzca una fruta. Dicha fruta la voy a guardar en cadena 2 y yo voy a utilizar mi condición if para saber si indicarle al usuario si es o no la misma fruta que yo tengo guardada por defecto. Recordemos una cosa: para el computador el número 0 es equivalente a falso. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo simplemente coloco la función string compare y comparo cadena con cadena 2, si lo que salga de esta función es igual a 0, esta condición no se va a realizar. ¿Por qué? Porque el if es una función que trabaja con valores verdaderos o falsos. Dicho de otra forma, valores 1, verdadero, 0, falso. Y string compare, curiosamente, me devuelve las cosas al revés. Si me regresa un 0 o falso, significa que la cadena es igual. Y si me regresa un menos 1, significa que la cadena es diferente. Entonces yo necesito ajustar por un momento esta condición que se encuentra aquí. ¿De qué manera yo modifico eso? Yo voy a utilizar este símbolo de exclamación. ¿Qué hace este símbolo de exclamación? Invierte el valor de lo que me devuelvan, en este caso, esta función. Me explico. La función string compare va a realizar la comparación entre cadena y cadena 2. Supongamos que el usuario introduce de hecho la palabra pera. Por ende, string compare va a comparar pera con pera y me va a devolver 0. Una vez que yo tenga ese 0, yo voy a invertir su valor utilizando este símbolo de exclamación, y ese 0 lo va a convertir en 1. Dicho de otra forma, tenía un 0 que significaba falso y me lo va a convertir en un 1 que significa verdadero. De esa forma yo puedo
con esa condición, indicarle al usuario que la cadena que introdujo es correcta o igual a la que nosotros teníamos preasignada. Y si esto no se cumple, simplemente le indico que no es la cadena correcta. Vamos a correr esto. Muy bien. Cadena en este momento vale pera. Introduzca una fruta. Vamos a introducir la palabra manzana. La función gets obtiene la palabra manzana y lo guarda en cadena 2. E inmediatamente vengo para acá. String compare, compara pera con manzana. La respuesta va a ser -1. Todo número entero diferente de 0 es igual a falso. Eso es verdadero. Todo número entero diferente de 0 es igual a verdadero. Es decir, del 1 en adelante y del -1 hacia atrás equivalen a verdadero. El resultado de esta función va a ser -1. Eso es verdadero. Al yo invertirlo con el símbolo de exclamación, va a ser igual a falso. Eso significa que esta función no se va a cumplir. Esta condición no se da. Y por ende inmediatamente pasa a la contracondición o el else y me va a indicar que no es la cadena correcta o que no es la fruta que yo estoy solicitando. Ahí está. No es la cadena correcta. En el caso contrario, yo introduzco la palabra pera y me indica que es la cadena correcta. ¿Por qué? Porque ahora cadena 2 es igual a pera. Comparo pera con pera, eso es igual a 0. 0 para un computador es falso. Sin embargo, yo invierto ese falso con el símbolo de exclamación, equivale a verdadero. Siendo verdadero, esta condición se cumple y me indica que la cadena es correcta o igual. De esa manera trabajamos con la función string compare. La función string cat, o para concatenar, me permite unir una cadena de caracteres con otra cadena de caracteres previamente inicializada, es decir, que ya exista. Vamos a utilizar la palabra cadena. Vamos a inicializarla con la función string copy y yo voy a decir que cadena va a tener el valor esto. Ese va a ser su valor inicial. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero concatenarle a ese vector de caracteres otra cadena. Es decir, para extender la frase o la oración. Para este ejemplo particular vamos a agregarle un espacio para que se distinga. Una vez ya inicializada la variable cadena, yo puedo concatenarle otras cadenas. Yo puedo decir cadena, lo que tenga cadena, agréguele una palabra que yo le indique. En este caso es y un espacio. Voy a llevarme esto y voy a hacer lo siguiente. Observen. Inicializo la variable con esto. Una vez que la inicializo, voy a agregarle más palabras, por supuesto, a la derecha, muy importante, para ir formando una oración. En este caso, comienzo con esto, agréguele es y un espacio, agréguele a cadena la palabra una, espacio, y por último, agréguele la palabra cadena. En resumen, si yo muestro esto por pantalla,
debería mostrarme el vector de caracteres completo. Vamos a correrlo. Y ahí está. Fíjense que no estoy solicitándole al computador que me muestre varios vectores. Simplemente le estoy solicitando la palabra cadena. Disculpen, el vector cadena. Lo que pasa es que simplemente lo inicialicé con la palabra esto, pero le concatené el resto de estas palabras para formar la oración esto es una cadena. Así como lo pueden hacer de forma manual, también lo pueden hacer mediante variables. Le podríamos dar un valor a cadena 2 y luego lo utilizamos para concatenar a cadena y finalizamos una oración. Una vez que tenemos cadena 2, concatenamos con cadena. Y ahora van a ver el resultado. Vamos a agregarle un pequeño espacio. Observe. Introduzca un objeto. Previamente, antes de mostrar este mensaje, ya el computador inicializó la cadena. En este momento en cadena dice esto es una, y ahí yo sí solicito que el usuario me introduzca un objeto. Vamos a introducir manzana. El computador realiza la última concatenación, unifica todo lo que encuentre en cadena 2 y se lo agrega a todo lo que encuentre en cadena. El resultado es la oración esto es una, valor de cadena 2, manzana. Por último, vamos a finalizar con la función strlen. Como se los indiqué en las diapositivas, la función strlen me va a devolver el tamaño que yo estoy utilizando en una cadena de caracteres. ¿A qué me refiero con el tamaño que está en uso? Recordemos que cadena, principalmente, tiene un tamaño de 30 casillas. 30 casillas disponibles para introducir caracteres en ellos. Más sin embargo, si yo introduzco la palabra hola, yo no estoy haciendo uso de todos esos caracteres. Yo simplemente estoy utilizando 4. Al momento de yo utilizar la función strlen, me va a devolver el valor número 4, a pesar de que el vector tenga 30. El computador, de manera interna, se encarga de que el código entienda cuáles son los caracteres que están en uso y cuáles no. Eso es algo bastante útil que nos permite no preocuparnos por cualquier información o data que pueda estar en las casillas restantes. Entonces supongamos que yo le solicito al usuario una oración. Voy a guardarlo en cadena. Y voy a indicarle al usuario la cantidad de caracteres que utilizó en esa oración. Porcentaje de. Y la función strlen también es una función de tipo entero, porque me va a devolver el número exacto de caracteres que están en uso dentro de la cadena. Por ende, yo puedo utilizarlo en printf como una función, pues me va a devolver un valor entero, y ese valor entero va a ser reflejado en porcentaje de. Entonces, deme el ancho
de la cadena. Vamos a hacer aquí un pequeño espacio. Vamos a correrlo para que lo vean. Introduzca una oración. Bueno, el código del acento no aparece aquí, pero bueno. Vamos a decir: hola mundo, soy Jesús. Cantidad de caracteres utilizados: 20 caracteres. 20 caracteres, incluyendo los espacios, son los caracteres que yo necesité para realizar esta oración. Y en esto consiste la función strlength. Debido a que nosotros no hemos visto aún lo que es la teoría de punteros, no voy a darles un ejemplo de lo que es el string, el strlen2. Si ustedes quieren profundizar un poquito en eso, pueden investigarlo. En internet hay muchísimos ejemplos de cómo utilizar esa función. Sin embargo, yo lo voy a dejar para un tema más adelante, cuando toquemos lo que son punteros y funciones. Entonces, esto es todo por el tema de vectores de caracteres. Muchas gracias.